Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 14 años y nadie sabía qué pensaba. Lo miraban como si fuera un mueble roto, un estorbo más en los pasillos largos del internado estatal de Hermosillo, donde mandaban a los niños que nadie quería. Tobías no hablaba mucho, caminaba encorvado, con los brazos tensos y la mirada perdida. Por eso le decían la bestia. Niños, celadores, cocineras, todos. Era el mote que le habían puesto desde que llegó, cuando tenía apenas 5 años, traído por una madre que nunca volvió. Nadie preguntó nada, nadie revisó sus papeles, nadie quiso saber si entendía o sentía. Lo daban por tonto, por salvaje, por algo menos que humano, y él simplemente se dejaba. Hasta que un día, mientras todos gritaban en el recreo, una voluntaria nueva lo vio hacer algo. Tobías no estaba corriendo ni gritando, estaba solo, agachado en la tierra, moviendo ramitas secas con una lentitud casi sagrada, y lo que formaba con ellas parecía una palabra. Tobías tenía la costumbre de sentarse solo en un rincón del patio de tierra, justo donde la sombra del muro alcanzaba a cubrir un pedazo del suelo caliente. Ahí, cada tarde, mientras los otros niños jugaban a empujarse, a insultarse o simplemente a resistir la monotonía del encierro, él se agachaba en silencio. Observaba los pequeños palitos que caían del árbol seco del fondo y los alineaba, uno por uno, como si fueran piezas de algo muy importante. Nadie lo molestaba. No porque lo respetaran, sino porque les daba miedo. Decían que si lo tocabas, te escupía, que si lo mirabas mucho, te gruñía. Y era cierto, en parte. Tobías reaccionaba con rabia cuando sentía que alguien invadía ese pequeño territorio suyo, donde era posible fingir que el mundo no dolía tanto. Desde los 5 años había vivido ahí. Lo habían traído en una patrulla, con un pantalón roto y una camisa que ya no le quedaba. La trabajadora social que lo recibió ni siquiera le preguntó su nombre. Anotó niño con alteración conductual y lo mandó al módulo 3, donde estaban los que no hablaban bien, los que tenían movimientos raros o simplemente los que nadie quería asumir. En poco tiempo se volvió invisible. Los cuidadores sabían que comía poco, que dormía en posición fetal y que evitaba las luces fuertes, pero nadie se preguntaba por qué. Lo único que sabían decir era, ahí va la bestia, cuando lo veían cruzar el comedor con su andar descoordinado. Marisela llegó al internado un lunes de septiembre. Tenía 22 años y estudiaba trabajo social en la Universidad de Sonora. Le asignaron 40 horas de voluntariado en el centro y aunque al principio dudó, aceptó. Era eso o hacer su servicio en una oficina gris. No sabía bien qué iba a encontrar ahí, pero desde el primer día algo en el ambiente le oprimió el pecho. El silencio no era silencio, era otra cosa, un murmullo de abandono, de niños que no lloraban porque ya habían olvidado cómo. Le asignaron tareas básicas, jugar con los niños, ayudar en las comidas, leer cuentos, pero ninguno de los cuidadores le habló de Tobías. Fue ella quien lo notó, el segundo día, mientras recogía pelotas del patio. Estaba sentado en cuclillas, con la lengua ligeramente afuera y una concentración tan profunda que parecía estar resolviendo un acertijo del universo. Tenía 5 ramitas en el suelo, 3 en línea recta y 2 cruzadas. Al principio pensó que era un juego, pero algo en la simetría de las formas la hizo detenerse. Se acercó despacio. No quería asustarlo. Sabía que algunos de los chicos reaccionaban mal al contacto físico o a los ruidos, pero Tobías no levantó la vista. Movía los palitos con cuidado, como si estuviera escribiendo algo invisible. Entonces lo vio. Una letra, la A, muy clara.
luego otra, la M, y después la O. Era imposible no reconocerlo. Amo, una palabra. ¿Tobías?, susurró ella sin saber si ese era su nombre real. Él giró apenas la cabeza, pero no dijo nada, ni un gesto, ni una mueca. Solo la miró unos segundos y volvió a su tarea. Marisela sintió que algo se quebraba en ella. ¿Desde cuándo intentaba escribir? ¿Quién le había enseñado? ¿Por qué nadie sabía? Volvió a acercarse al día siguiente, y al otro, y al siguiente. Cada tarde, Marisela pasaba unos minutos con él. No lo tocaba, no le hablaba mucho, solo se sentaba cerca y observaba. Descubrió que tenía un patrón, que repetía ciertas combinaciones de palitos, como si intentara recordar cómo se escribían las palabras. Sol, mamá, dolor. Palabras simples, cargadas de sentido. Un día trajo una hoja blanca y un lápiz. Lo colocó frente a él sin decir nada. Tobías la miró con desconfianza, pero luego, muy despacio, tomó el lápiz. Dibujó una línea temblorosa, luego otra. Formó una T, después una O. Era su nombre. Desde ese día, algo cambió. Marisela comenzó a documentar lo que hacía. Tomaba fotos de sus palitos, grababa en audio lo que él murmuraba cuando creía que nadie lo oía. Palabras sueltas, sílabas. Una lengua que luchaba por nacer. Llevó el caso a la dirección del internado, pero se rieron. Ese chamaco es un animal, señorita, no pierda su tiempo. Ella insistió. Buscó apoyo en su universidad. Un profesor se interesó. Vino a verlo. Lo observó en silencio y dijo: ese niño no es ningún animal. Tiene un mundo dentro, solo que nadie se ha dignado a abrir la puerta. Tobías no cambió de un día para otro. Seguía teniendo crisis, seguía resistiéndose al contacto. Pero ahora, cada tarde, cuando el sol bajaba sobre el patio seco del internado, alguien se sentaba con él. Alguien lo miraba sin miedo. Alguien le decía por su nombre. Y por primera vez, Tobías empezaba a responder. Los días en el internado eran siempre iguales para Tobías, pero ahora tenían un pequeño fragmento de luz. Marisela se había convertido en su único puente hacia algo diferente. Un respiro en ese encierro que parecía devorarlo lentamente. Sin embargo, la rutina implacable y el desprecio de los demás seguían marcando su vida con sombras profundas. Cada mañana, los gritos en los pasillos retumbaban como ecos de una guerra silenciosa. Los cuidadores, agotados y sin paciencia, lanzaban órdenes sin alma. «Levántate, bestia», le gritaba uno de ellos cuando Tobías se negaba a vestirse. La palabra era una daga que atravesaba su piel invisible, pero Tobías se había vuelto experto en esconder el dolor. En lugar de reaccionar, bajaba la cabeza y trataba de desaparecer dentro de sí mismo, como si la nada fuera el único refugio posible. Las palabras formadas con ramitas no eran solo intentos inocentes de jugar con el alfabeto. Para Tobías, cada una representaba una pequeña victoria contra la invisibilidad, una forma de reafirmar que existía un mundo dentro de su mente que nadie más podía ver. Sin embargo, fuera de esos momentos, el internado era un lugar implacable. En el comedor, la comida siempre sabía a tristeza. Una mezcla insípida de frijoles recalentados y tortillas que crujían en la boca sin ofrecer consuelo. Tobías comía poco, siempre solo en una esquina, mientras los demás niños se burlaban o simplemente lo ignoraban. «Bestia», repetían, y sus miradas estaban llenas de miedo y desprecio. Para ellos, Tobías era un animal, un cuerpo sin alma que ocupaba espacio y generaba molestias. Pero Marisela no se conformaba. En cada visita traía pequeñas hojas de papel, crayones gastados y una paciencia infinita.
Intentaba enseñarle letras, sonidos, palabras simples. No había prisa. Sabía que para Tobías cada paso era un desafío titánico. A veces, cuando él se frustraba, soltaba un grito que sacudía las paredes del internado y Marisela simplemente se quedaba a su lado, en silencio, esperando que el rugido se convirtiera en calma. Un día, mientras dibujaban juntos, Tobías hizo algo inesperado. Con manos temblorosas y ojos llenos de concentración, escribió la palabra libertad. Marisela sintió que le rompían el pecho y, por un instante, se olvidó del ruido del mundo. Libertad era un sueño lejano para un niño encerrado, etiquetado y olvidado. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esa evolución. Algunos cuidadores comenzaron a quejarse, diciendo que Marisela perdía el tiempo con él, que solo fomentaba ilusiones inútiles. Incluso algunos niños se burlaban con más fuerza, sintiendo amenazada su jerarquía en ese microcosmos de abandono y miedo. Pero Tobías siguió intentando. En silencio, con la constancia de quien se aferra a una tabla en medio del océano. Cada palabra nueva era una victoria que nadie celebraba, excepto Marisela, que veía en esos trazos una chispa de dignidad recuperada. Una tarde, la directora del internado la llamó a su oficina. La mujer era fría, con ojos duros y arrugas que hablaban de años de desilusión. Marisela, no podemos tener a ese niño aquí. Es un problema para todos. No aprende, no se integra y solo provoca conflictos, dijo sin levantar la voz, como si estuviera dictando una sentencia inevitable. Marisela sintió un nudo en la garganta. Pero él está progresando, solo necesita apoyo adecuado. Apoyo adecuado cuesta dinero, tiempo y paciencia que no tenemos. Lo siento, pero lo mejor para todos es que se vaya. Salió de la oficina con la sensación de estar luchando contra un muro impenetrable. La exclusión no era solo social, era institucional. Tobías era un número más en una lista de problemas sin solución. Esa noche, mientras el internado dormía, Marisela se sentó junto a Tobías. Él estaba acurrucado en su rincón, con los ojos cerrados, pero con la mano aún aferrando una ramita. No hacía falta decir nada. En ese silencio compartido, ambos sabían que la batalla apenas comenzaba. Con el tiempo, las sesiones con Marisela se convirtieron en un pequeño oasis para Tobías. Aprendió a trazar letras, a reconocer sonidos y poco a poco a juntar palabras que tenían significado para él. Pero sobre todo, aprendió a sentir que no era bestia, que no era invisible, que podía ser alguien. Y aunque el internado seguía siendo un lugar duro y cruel, Tobías había encontrado en la paciencia y el cariño una razón para seguir luchando. El invierno en Hermosillo fue especialmente frío ese año, con noches que parecían cortar el alma y días grises que empapaban el internado con una tristeza constante. Tobías sentía el frío hasta en los huesos, pero nada se comparaba con el frío de ser invisible, de ser llamado bestia por los demás niños y hasta por quienes debían cuidarlo. Sin embargo, la llegada del invierno también trajo un cambio sutil, como si el silencio helado del internado sirviera para que algo nuevo creciera en secreto. Marisela ya no era solo una voluntaria que visitaba unas horas. Se había convertido en la única constante en la vida de Tobías, una presencia silenciosa que le ofrecía un poco de calor en medio del abandono. Con el paso de los meses, su relación fue cambiando, dejando atrás la distancia y el miedo para abrir un pequeño espacio de confianza. Un día, mientras Tobías estaba sentado en el suelo con las manos entrelazadas, Marisela le acercó un libro gastado, con páginas amarillentas y dibujos descoloridos. No dijo nada, solo se sentó a su lado y abrió la primera página. Él la miró desconfiado, pero no se apartó. Fue ella quien comenzó a leer en voz baja, una historia simple,
una niña que encontraba flores en un campo seco. Tobías escuchaba, y aunque no entendía todo, sus ojos se fueron abriendo poco a poco. Esa tarde, algo dentro de Tobías se despertó. Por primera vez, quiso intentar leer junto a Marisela. Tomó el libro con manos temblorosas y señaló una palabra: flor. Marisela sonrió con suavidad y le enseñó cómo juntar los sonidos para formar esa palabra. No fue fácil. Tobías se frustraba, los músculos de su cara tensos, los ojos llenos de lágrimas que intentaba esconder. Pero ella nunca se rindió. Cada día, después de sus obligaciones, Tobías practicaba en secreto con ramitas o con las letras que Marisela le había dibujado en papel. A veces lograba formar palabras, otras solo garabatos. Pero para él, cada trazo era una conquista. La dignidad se asomaba lentamente, como un brote en un terreno árido. El internado seguía siendo un lugar duro, donde el estigma era una cadena invisible que oprimía a todos, pero Tobías comenzó a entender que no era la bestia que todos decían. Marisela le enseñó que las palabras podían ser armas y escudos, que podían abrir puertas donde antes solo había muros. Sin embargo, no todos estaban contentos con ese cambio. Algunos niños se burlaban con más crueldad y los cuidadores mostraban impaciencia. ¿Para qué perder tiempo con ese niño?, decían. Nunca será como los demás. Pero Tobías ya no escuchaba esos insultos con miedo. Ahora sabía que dentro de él había algo valioso, algo que nadie le podía arrebatar. Una tarde, mientras practicaba, escribió su primer mensaje para el mundo: no soy bestia. Lo mostró a Marisela, con una mezcla de orgullo y miedo. Ella le tomó la mano y le dijo con voz firme: nunca más permitiré que alguien te llame así. Pero la realidad era más dura. El internado no estaba preparado para aceptar a un niño que despertaba, que cuestionaba y que luchaba por existir en su propia voz. La burocracia, la falta de recursos y la indiferencia se unían para intentar apagar esa pequeña llama. Un día, Tobías fue castigado sin salir al patio por haber interrumpido una actividad. Se encerró en su cuarto oscuro, donde el frío se colaba entre las paredes de adobe. Sentado en el suelo, con las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas, escribió en un papel: quiero salir. Era la primera vez que expresaba un deseo tan claro y desesperado. Marisela lo encontró horas después y lo abrazó sin decir nada. En ese abrazo, Tobías sintió que no estaba solo, que había alguien dispuesto a luchar por él. La lucha continuó, silenciosa, pero firme. Con cada palabra escrita, con cada gesto de confianza, Tobías empezó a transformar su mundo interior y el pequeño espacio físico que habitaba. El internado, a pesar de su dureza, se convirtió en un lugar donde algo podría cambiar. La historia de Tobías no era solo la de un niño con discapacidad cognitiva olvidado. Era la historia de todos aquellos que viven en los márgenes, con la lucha invisible de ser vistos y valorados. Y aunque el camino era oscuro y doloroso, en ese internado de Sonora empezaba a asomarse una luz tenue pero real. La primavera llegó con el calor seco del desierto de Sonora y con ella una transformación lenta pero palpable en la vida de Tobías. La tierra polvorienta del internado comenzaba a vibrar con un poco de esperanza, un cambio que nadie había previsto. A pesar de que las cicatrices del abandono y la burla seguían presentes, Tobías empezaba a encontrar su voz, una voz que no se escuchaba en palabras habladas, sino en letras dibujadas, palabras formadas con esfuerzo y paciencia. Cada mañana, antes de que el sol quemara el patio, Marisela esperaba a Tobías con una libreta y un lápiz. Él llegaba con sus pasos tímidos, con los hombros aún cargados de ese peso invisible que los demás le imponían,
Pero algo había cambiado. Sus ojos ya no estaban vacíos ni perdidos, sino llenos de un brillo que parecía decir: aquí estoy. Las palabras que antes solo existían en la tierra con ramitas, ahora salían en hojas escritas. Tobías escribía frases cortas: quiero aprender, no soy bestia, soy Tobías. Letras que para muchos podrían parecer simples garabatos, pero para él representaban una batalla ganada contra la oscuridad del rechazo. Marisela había llevado su caso a una psicóloga del centro, quien comenzó a darle seguimiento. Con paciencia y dedicación, la especialista logró entender que la discapacidad de Tobías no era un muro infranqueable, sino una barrera que podía abrirse con el apoyo adecuado. Poco a poco, el internado empezó a prestar atención, aunque con reticencia. Las miradas hostiles no desaparecieron del todo, pero Tobías aprendió a enfrentarlas con su nuevo lenguaje. Cuando alguien lo llamaba bestia, él respondía mostrando su libreta con palabras claras: no soy bestia. Era un acto de resistencia silenciosa, un grito contenido que rompía la rutina de humillaciones. La relación con Marisela también evolucionó. Ella no solo era su guía en las letras, sino su única amiga real. Juntas, compartían momentos en los que el mundo parecía menos frío. Tobías le contaba sus miedos sin palabras, a través de dibujos y frases que poco a poco fueron tomando sentido. Un día, Marisela llevó una carta escrita a mano por Tobías, dirigida a su madre. No esperaba respuesta, pero quería que alguien supiera que él existía, que sufría, que amaba. Era una petición desesperada para ser recordado, para no ser olvidado por completo. La carta era simple, llena de errores y vacíos, pero tenía una sinceridad brutal. Madre, soy yo, Tobías. No soy la bestia que dicen. Quiero que vengas a buscarme. Tengo miedo y quiero aprender a leer para encontrarte. Te espero. Marisela se conmovió hasta las lágrimas, pero también sintió una nueva fuerza para seguir luchando. La dignidad de Tobías ya no era solo un sueño, sino una realidad palpable, aunque frágil. Sin embargo, el internado seguía siendo un lugar de prisiones invisibles. La burocracia seguía negando recursos, los cuidadores seguían cansados y muchas veces indiferentes. Tobías seguía enfrentando el frío y la soledad, pero ahora con la certeza de que podía abrir caminos. Un día, mientras escribía en su libreta, una voz quebrada llamó su nombre. Era Marisela, que con lágrimas en los ojos le dijo que había logrado que lo aceptaran en una escuela especial de la ciudad. No sería fácil, pero era una oportunidad. Tobías sintió que el mundo se abría ante él. Por primera vez, la palabra futuro no era una mentira, sino una promesa. El internado quedó atrás, con sus paredes de abandono y su silencio opresor. Tobías comenzó una nueva etapa, con la fuerza de su escritura y el apoyo de quienes creyeron en él. No era el final perfecto ni la solución mágica, pero para Tobías era un paso hacia la dignidad recuperada, hacia el derecho de ser visto y escuchado, más allá del estigma y la oscuridad. Los primeros días en la escuela especial fueron un desafío para Tobías. El ruido, las luces, los rostros nuevos le parecían un laberinto imposible de recorrer. Pero esta vez no estaba solo. Marisela seguía a su lado, con la paciencia infinita que había demostrado desde el primer día que lo vio jugar con ramitas. Poco a poco, el miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una extraña mezcla de esperanza y determinación. Los profesores lo recibieron con respeto, sin esa mirada que juzga o condena. Él aprendió a escribir con lápices nuevos, a leer en libros que tenían colores y texturas distintas, a escuchar historias que no eran solo ecos de abandono. Cada palabra que aprendía era un ladrillo en el muro que construía para separarse de la oscuridad del pasado. Pero no todo fue fácil.
Las voces del internado seguían resonando en su mente. Bestia, tonto, monstruo. Eran fantasmas que lo acechaban en las noches silenciosas. Sin embargo, cada vez que la ansiedad lo atrapaba, Tobías encontraba refugio en sus cuadernos y en la voz calmada de Marisela, que le recordaba quién era realmente. Con el tiempo, escribió su propia historia. No con palabras perfectas ni frases grandiosas, sino con la honestidad y la crudeza de quien ha vivido la exclusión y ha peleado para salir de ella. Narró el dolor de ser invisible, el peso de las burlas, la lucha diaria por ser reconocido. Pero también escribió sobre la luz tenue que encontró en el camino, sobre la mano amiga que le tendió Marisela, sobre la esperanza que crecía lentamente en su pecho. Una tarde, en una pequeña presentación en la escuela, Tobías leyó su texto en voz alta. Sus palabras temblaban, pero su corazón estaba firme. Cuando terminó, un silencio profundo llenó el salón, seguido de aplausos sinceros. Por primera vez, él no era la bestia. Era un niño que había vencido el abandono, que había encontrado su voz y su lugar. Marisela lloró ese día, no de tristeza, sino de orgullo. Sabía que el camino seguía siendo difícil, que la sociedad aún tenía mucho que aprender sobre la inclusión y la dignidad. Pero Tobías era la prueba viviente de que, incluso en la oscuridad más profunda, una chispa puede prender fuego a la esperanza. Al mirar a Tobías, entendió que la verdadera lucha no era contra la discapacidad ni contra la pobreza, sino contra la indiferencia y el olvido. Y que con paciencia, amor y respeto era posible rescatar a los invisibles, devolverles la humanidad que la sociedad les había negado. El sol se ponía detrás de las montañas de Sonora, pintando el cielo de colores cálidos. Tobías, sentado en su pupitre, sonrió con la certeza de que por fin estaba siendo visto. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto.